profesor Román envía un saludo y una excusa, pero pues es gestor, partícipe de este análisis también, ¿no? El plan de trabajo de hoy es el siguiente. Vamos a hacer dos ejercicios y un tercero, pues dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tengamos. En la primera instancia vamos a hacer una lectura de los puntos que corresponden al análisis que tenemos. Luego vamos a hacer mirar un par de videos que nos van a ilustrar en torno al nuevo modelo pedagógico, porque en aspectos tales como los antecedentes, el marco legal y el enfoque humanista, pues creo que el modelo creo que el modelo está bastante desactualizado, dado que la legislación sobre todo pues ha cambiado un poco. ¿Alguien tomó mi espero? No, es como para que ¿Alguien? Por casualidad tiene un espero. Entonces, primero la reflexión, la presentación. La idea no es hacer una conferencia, una charla, sino un ejercicio de discusión, y pues si cada uno aporte en la medida de lo posible lo que desee. Yo obviamente me autodenomino moderador de estas discusiones. Entonces empecemos. El primer subtítulo o capítulo que necesitamos entrar a abordar son los antecedentes curriculares del modelo pedagógico pues, vigente, ¿no? Estos antecedentes han dividido en tres grandes áreas. La primera área es antecedentes de carácter mundial, una revisión que se hizo pues, de concepto currículo, el concepto de pedagogía, el concepto escuela, pero sobre todo el concepto universidad, ¿no? En el texto que nosotros conocemos dentro del modelo pedagógico, esta reseña muestra el devenir histórico del papel, digamos, fundamental de las instituciones de educación superior, desde incluso la antigua Grecia, aparecen algunos referentes, hasta lo que se considera la universidad moderna, como son las propuestas presentadas por los alemanes. En ese devenir se puede encontrar que hay referentes en torno a la educación concebida desde la teología por los jesuitas y otra serie de organizaciones religiosas que promovieron el desarrollo de la universidad en el mundo y pues un modelo libertario, un modelo alternativo del concepto de universidad. Hay que decir que el modelo pedagógico que nosotros tenemos poco hace énfasis en la formación técnica profesional como un constructo de modelo pedagógico, o sea, de institución. Habla de la universidad, de la educación superior como tal. Para aclarar un poquito esto, entonces, nos basamos, nos sentamos en la teoría de que la universidad es una institución en la cual se hace producción de conocimiento, ¿cierto? La cual las generaciones y las sociedades se reúnen para analizar el conocimiento existente y tratar de legarlo a las siguientes generaciones. Entonces, mira, ¿qué diferencia eso de un colegio? Pues que el propósito de la universidad pues, se centra primero en la investigación y segundo en la generación de nuevos profesionales, en el caso nuevo, pues con un perfil profesional que resuelva problemas muy particulares de las sociedades. Eso quiere decir que hay instituciones, hay materias, hay carreras y programas que se mantienen en permanente crisis porque los problemas que les permitieron surgir en algún momento no necesariamente son para siempre del tiempo. ¿Me explico? Probablemente cuando se pensó en un programa de medicina, pues el tema del médico es un ejercicio profesional permanente en cualquier sociedad, pero hay programas como por ejemplo diseño gráfico que entran en crisis a medida que se va avanzando en el desarrollo tecnológico. Entonces, han habido profesiones que surgen, que tienen un gran momento y que otras en otro momento se van. U otras profesiones que son como del devenir permanente de la historia de la humanidad. La jurisprudencia, la medicina, las artes, la filosofía, siempre han tenido un campo de acción frente a eso, ¿no? Ahora, los enfoques o las empresas que generan universidad, pues en primera instancia la academia es ligar al poder. El poder es quien determina qué o quién estudia. Y en segundo lugar, pues ese poder como está dividido entre lo público y lo religioso, ¿sí? Entendiendo lo público como lo del rey, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo religioso fue en algún momento, especialmente
prácticamente el ejercicio de la educación superior en el mundo y particularmente en América. Entonces, en América los jesuitas fueron los que inauguraron las principales universidades a tal punto que hoy día podemos decir que las universidades más antiguas de América, por lo menos, por no decir del mundo, tienen un carácter, una connotación religiosa. Eso implicaba pues una mirada particular hacia el ejercicio de la educación superior, porque los perfiles o las personas que se egresaban pues tenían obviamente un discurso teológico importante detrás y generaba un modelo de educación no incluyente, porque no cualquiera podía llegar a esos escenarios. ¿Sí? Desde el punto de vista de lo técnico profesional, hay un discurso, digamos, un discurso que se abre en dos grandes áreas. Por un lado está la técnica como la concibe la OEI y otras instituciones, y la técnica como la concibe nuestro Ministerio de Educación. ¿Sí? Lo tecnológico, lo técnico está ligado, digamos, por un lado, a cursos postgraduales de algunas disciplinas. Por ejemplo, el MIT, que es el Massachusetts Institute Technological. ¿Sí? Uno pensará en tecnológica, entonces son técnicos profesionales en algo en Massachusetts. Realmente son la cualificación de la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías de las materias pues, que allí se estudian. Por ejemplo, si estamos hablando de ciencias naturales, la persona que llega al MIT llega a tecnificarse y cualificarse siendo ya profesional, por ejemplo, en biología. No al contrario, aquí nuestro concepto es que técnico lo primero, luego viene lo tecnológico, luego viene lo profesional y luego los posgrados. ¿Sí? En cuanto al devenir histórico de la universidad en Colombia, también este modelo pedagógico que está vigente muestra cómo se ha desarrollado el concepto de la universidad en nuestro país. No voy a repetir un poco esto porque creo que lo hemos analizado, pero sí quiero hacer énfasis en que hay a pesar de que se cita, hay una carencia o hay una necesidad de definir lo técnico profesional. ¿Sí? Yo sé que la institución no solamente se hace el técnico profesional, es altamente probable que a mediano plazo migremos hacia otras formas de enseñanza, pero también es cierto que este modelo pedagógico está en este escenario y que hace falta pues tener unos puntos de acuerdo frente a eso, ¿no? En el año 1968 hay una política internacional del presidente John F. Kennedy que se llama Alianza para el Progreso, y ese modelo de Alianza para el Progreso del presidente Kennedy lo que busca es que primero pues de fondo que el comunismo no se instale en América, pero segundo que América se una alrededor de la tecnología, y para eso pues empieza a ser una especie de inversión macro. No sé si hacemos otro ejercicio porque ya perdí a 2 de 3. Una inversión macro en traer tecnología para el desarrollo, porque el concepto está ligado al desarrollo, y por eso se empezó a hacer un ejercicio de aprender a manejar la máquina, y eso da origen a la técnica profesional concebida como ese modelo de educación en el que el estudiante, perdón la expresión que voy a utilizar, no está para pensar o desarrollar profundidad en el conocimiento, sino para que aprenda a manejar la máquina que trae Alemania, que trae Estados Unidos y que permite la sobreproducción, y se supone que a partir del desarrollo de la empresa pues viene el desarrollo económico y social de nuestro país. Por eso el éxito de un modelo como el SENA, ¿cierto? Que el SENA lo que busca es no cualificar personas, SENA, no es de ahora, SENA, sino va bien cualificar personas en el ejercicio de la estructura. ¿Sí? No tiene usted por qué pensar que es el diseño gráfico, usted aprende a manejar una máquina offset, aprende a manejar muy bien con las mejores máquinas, y eso garantizaría el desarrollo del país, ¿no? Esa es como la semilla de origen del concepto técnico profesional. De hecho, las instituciones más antiguas en Bogotá, como por ejemplo la Universidad San José, que se deriva, o Corporación San José, que se deriva del Triángulo, ¿cierto? Instituto Triángulo, y otras, PEINCO, por ejemplo, son instituciones que nacen para ofertar programas alternativos a lo que hacía el SENA. Por ejemplo, el secretariado bilingüe, ¿cierto? Siendo el secretariado bilingüe, incluso dices, leyendo la historia, dices también estaba ligado al secretariado bilingüe. Pero que buscara cualificar a una secretaria con un segundo idioma, ¿para qué? Para que genere el desarrollo de una empresa. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en el secretariado bilingüe? Pues taquigrafía, mecanografía y la segunda lengua. Hoy en día creo que hay que ser secretaria trilingüe o políglota para acceder a ciertos campos, ¿no? Entonces, digamos que el desarrollo de lo técnico profesional se da realmente de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, pero específicamente
en los años 80. Por eso, no en vano, pues la institución como una corporación, como dices, se empieza a desarrollar en 1977. Buen año, buen vino, ese año nací yo. Y se desarrolla como buscando generar esos profesionales que no se queden solamente en el discurso teórico de la producción académica, porque ahí estaba el otro extremo, la universidad que hacía. La universidad hacía dos tipos de procesos. Por un lado, reflexionar los conceptos, o sea, epistemología, historia, ciencia, y por otro lado, producir profesionales pues, que demandaba el país, por ejemplo, un médico, un filósofo. En esas dos líneas se manejaba como el concepto de la universidad. Usted hacía algo para ir a trabajar, pero desde una perspectiva científica, o hacía algo para reflexionar simplemente el conocimiento. El SENA entra a cualificar trabajadores y las instituciones que hoy llamamos técnicas pues hacen como una réplica del modelo del SENA con otro tipo de programas que el SENA en su momento no hacía, ¿no? Luego viene un desarrollo distinto y es que lo técnico profesional empieza a ser parte del discurso de lo legal. Hay una ley que se llama la Ley 80 de 1980, ¿cierto? Ya está derogada, que era la Ley General de la Educación antes de la Ley 30 de 1992. En esta ley se decía que lo funcional o la función de la universidad era la investigación, la proyección y la docencia. La nueva ley también lo mantiene, pero allí solamente se indicaba esto y hacía énfasis en que una persona que tuviera el título profesional pues debía tener una formación más completa, más global, ¿cierto? La ley 1992, la ley 3092 también lo recoge así, o sea, usted si tiene el título profesional, pues porque además de lo técnico, puramente técnico, también aprendió otras cosas que en términos modernos, y con la venia de algunos de ustedes, yo denominaría competencias, ¿cierto? Que se definan unas competencias tanto profesionales como genéricas y que esas competencias pues le permitan a usted desempeñarse en un contexto laboral muy bien definido. Digamos que eso es el dicho, porque de hecho nosotros sabemos que cambia profundamente, ¿no? Entonces, eso ha sido como el modelo de gestión de la universidad en general y la universidad en particular, la técnica profesional en particular en Colombia. Y en ese caso, pues, los aspectos históricos de la corporación ICES que también aparecen referidos en estos antecedentes, pues muestran cómo la corporación ICES surge a partir de una iniciativa de profesionales de las ciencias sociales, especialmente, quienes se encuentran ubicados en una zona muy localizada de Bogotá, ¿cierto? Que reconocen una serie de problemas que pueden resolver no solamente desde el trabajo social o de la comunicación social o los programas de atención a las comunidades, sino que hacía falta una especie de técnico profesional que con el discurso del trabajo social pudiera entrar a dirigir, a coordinar, a acompañar a las comunidades en el desarrollo de proyectos. Esa es la primera. ¿Puedes participar? ¿No soy yo? Toca cambiar eso, ¿sí? No, eran diferentes profesionales de diferentes áreas, incluso no habían trabajadores sociales, habían sociólogos, politólogos, o sea, eran de todas las áreas sociales, pero ellos veían que desde su hacer no podían entrar a las comunidades y hacer lo que ellos querían hacer dentro de las comunidades. Y ellos decían, no está en nuestras manos, pero sí debe haber alguien que lo haga. Entonces, por eso la idea de empezar a poder formar personas que trabajaran con la comunidad para poder desarrollar acciones con la misma comunidad. Bien, el problema es que solamente van a quedar las imágenes acá, o sea que el próximo que participe va a ser premio. Volviendo a la intervención. Entonces, sí, claro, es un grupo de profesionales, en su mayoría de ciencias sociales, preocupados por cómo volver realidad la gestión particular en la comunidad pues, del discurso de las ciencias sociales en un momento histórico donde pues, la comunidad tenía gran cantidad de problemas que se debían empezar a resolver. Sí, era como la naturaleza. Sin embargo, pues se empezaron a abrir nuevos canales, nuevas visiones, nuevas necesidades y empezaron a proponerse nuevos programas, que no fueron muchos, la verdad. ¿Sí? Secretariado bilingüe, tengo entendido que algo en electrónica, bueno, una serie pensando siempre en lo que hoy día llamaríamos un técnico laboral. La pretensión no era hacer un técnico en electrónica, sino un técnico laboral con unos conocimientos que le permitiera resolver los problemas de una comunidad particular en el marco de lo social. ¿Sí? Digamos que esa es la semilla de ICES que se desarrolla a través incluso de convenios, acuerdos, que desarrollan proyectos de investigación fuertes, incluso publicaciones, y pues en este momento no se me
manejar el concepto de grupos de investigación, la lógica de conciencia de hoy día, pero pudiéramos decir que llegó a tener un papel preponderante en la comunidad a la que ellos afectaban, ¿cierto? Luego viene el segundo momento, que es a partir de 1998, donde las nuevas administraciones, que ya no son nuevas porque en 98 ya casi un poco de años, pero que la nueva mirada apunta a desarrollar más programas por las 4 áreas o facultades, si se me permitiera la palabra que tenemos hoy día. Entonces el área social se mantiene porque además de bandera, pues es el pilar histórico de la corporación, la promoción social. Y somos los únicos en Bogotá. Son los de Bogotá y creo que en Colombia son pocos, porque en Cartagena la costa... No, ellos son tecnólogos. Pues allá también referentes, ¿cierto? ¿Y el otro es? No, técnico profesional solamente la de Tolima y ICES. Y a nivel tecnológico está la de Cartagena, la de Antioquia y la de... me falta una. Son 3 tecnólogos. Bien. Luego viene el área técnica o tecnológica, por decirlo, no se me confundan, esa es la parte electrónica, la parte de sistemas. Luego tenemos el área de las administraciones, ¿sí? Y por último, el área de la cosmetología y el área de la salud, ¿cierto? Todos fueron, el último fue criminalística, que deriva de un acuerdo que se tenía con la revisión de procesos judiciales, ¿no? Entonces, en esa lógica, como que se construyen los programas que actualmente están y que tienen el perfil técnico profesional por una razón, porque se promueve la formación de competencias profesionales, más las competencias transversales que ya ahorita vamos a ver en el marco del hacer, sin descuidar el saber y el ser, ¿no? Ya ahorita amplió un poquito eso. Aspectos históricos. Frente a los antecedentes curriculares, ahí aparece un diagnóstico, ¿cierto? Que dice, el currículo es rígido en el tiempo de duración para el desarrollo de los programas académicos. Eso es tomado textualmente del documento. Entonces, el mismo modelo se autoincrimina. Yo tengo un amigo que es abogado y si es un abogado nunca se autoincrimina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues aquí hay un discurso de la flexibilidad curricular que está enmarcada en los decretos, ¿cierto? ¿Qué entendemos por flexibilidad curricular? No es la prolongación innecesaria del tiempo, sino es más bien un sistema de gestión que le permite al estudiante abordar o desarrollar su carrera de acuerdo a sus necesidades tanto de tiempo como de dinero. Esa flexibilidad curricular reconoce dos o tres procesos. El primero, en los créditos académicos, transformamos las materias, asignaturas en créditos académicos que implican una duración de tiempo, ¿cierto? Y para las instituciones un costo establecido. Entonces, el estudiante, bueno, las instituciones transforman sus programas, sus currículos en número de créditos académicos y, con humilde opinión lo digo, ahí es una de las confusiones que se generan frente el desprecio, no sé si sea correcto decirlo, de lo técnico profesional, como si lo técnico profesional fuera menos. ¿Por qué? Porque tienen menos intensidad horaria, pareciera que fuera más fácil, pareciera que fuera lo que hay que hacer para ir a hacer otra carrera, ¿sí? Cuando lo técnico profesional realmente tiene toda una connotación, una filosofía de trabajo y un profesional específico, pues que tiene unas tareas específicas en el contexto social, ¿cierto? Esa es una opinión nada más. Entonces, los créditos se establecen unos estándares que son 18 a 24 créditos para técnico profesional, ¿cierto? Lo que obliga a revisar pues, los contenidos curriculares, las asignaturas, las materias y a empezar a pensar qué es y qué no es. En esa perspectiva, pues aparece la crisis también de las humanidades o las transversales y de esa ya dejo la cosa abierta para que la discutamos un momentito. Otro de los temas ligados a la flexibilidad es el tema del tiempo. Entonces, ya no veo mi carrera por semestre, sino por ciclos. Y esos ciclos están enmarcados por la cantidad de créditos que yo pueda pagar. Sí, lo que pasa es que teóricamente, si yo quiero ver 3 o 4 créditos al semestre, lo puedo hacer. Teóricamente sí, pero financieramente no. Que la mayoría de las instituciones lo que han optado es por un mínimo de créditos y como bloques. Por tanto, digamos, usted hace tantos créditos y el doble hace todos los créditos. Si entre este y este usted quiere ver una materia o más o menos, pues le cobrarán de una manera u otra. Pero la realidad, la práctica ha sido que el tema semestre no ha desaparecido de la educación superior colombiana, a tal punto que nosotros hacemos programación por semestres, contratamos por semestre
la posibilidad de que en agosto, junio, julio hubiese desarrollo de créditos. ¿Por qué? Porque las universidades deberían permitir que el estudiante que va a estar en una institución 2 años pudiera estar año y medio o incluso un año. Sí, le da la mano. Que es lo que están haciendo ahorita algunas instituciones, que están haciendo los cuatrimestres, precisamente porque están inscribiendo por créditos. Entonces, prácticamente en un año están haciendo 3 semestres, entonces el cuatrimestre, porque va desapareciendo la figura del semestre. Y eso es una cuestión de lenguaje. Nosotros debemos quitar el tema semestre de nuestro discurso. Sin embargo, yo mismo ayer, en la actualización de los formatos de HSQ, pues no supe qué escribir, si se pertenecía a estudiantes semilleros al primer semestre, al segundo semestre. O sea, ahí hay que hacer una reconstitución. Al primer nivel de formación al entrar a la universidad. O debería ser un número de créditos, tanto por ciento de créditos cursados. ¿Sí? Eso podría dividir. O ciclos, yo lo denominé por ahí en la transición del plan de estudio, yo lo denominé como ciclos. Pero ciclos Pero sería es un que se sinónimo. confunde. No, y además se confundiría con los ciclos propedéuticos. Entonces ahí tendríamos una confusión. Sí, el ciclo no podría confundiría con el ciclo No, tanto por ciento de créditos cursados. Eso sería como una propuesta. Ahora nos inventaremos alguna palabra porque si hay palabras para falsos positivos, no hay palabras para... Siempre falsos positivos. Eso es un falso positivo, ya eso es un eufemismo. En otro escenario y en otra grabación, eso lo editamos. Lo decimos. Entonces, otro aspecto que tiene que ver con la flexibilidad curricular es la posibilidad de la migración o el tránsito entre instituciones. Entonces, se le reconoce al estudiante los créditos que ha cursado y que han sido certificados. Ya no se certifica la carrera, o sea, se diploma la carrera, pero se certifican los créditos. Eso quiere decir que usted debe, con lo que ha estudiado aquí, poder terminar su carrera ya o incluso ya o más allá. ¿Sí? Quiere decir que es un modelo nacional de reconocimiento de saberes. Hay diferentes estrategias para eso. Una de ellas es nuevamente el tema de los créditos académicos que haya corresponsabilidad. Otra es el tema de los contenidos del programa, de las clases. La nota, las instituciones se reservan el derecho de poner un límite de nota, entonces para que usted pueda llegar a la institución debe tener 4 por lo menos de promedio, ¿sí? O 3. Sí, lo que cada institución, incluso hay instituciones que dicen para que usted debe tener el 40% de todas las materias aquí cursadas. Yo no puedo venir a que usted me presentó el 90% de materias y ya sale de mi institución. Cada institución es un marco de autonomía institucional o universitaria, define el tema. Lo que sí es que debe garantizar la movilidad. ¿Sí? La movilidad. Esa movilidad le permite al estudiante 2 cosas. No sé si van viendo el árbol de asuntos. Una es poder ir a otra universidad y la otra es poderse titular doble vez o el doble con 2 carreras dentro de la misma universidad. Entonces, si yo estoy estudiando en una facultad de ingeniería, puedo estudiar ingeniería electrónica y ingeniería de sistemas. Se supone que la ingeniería tiene 4 campos de formación: un campo de formación transversal, un campo de formación ingenieril, un campo de formación de las ciencias básicas y un campo de formación específico. Entonces, esos 3 primeros campos pueden ser comunes a mi proyecto y puedo hacer un nuevo campo específico y doble titularme en la misma universidad. Yo veo que en las corporaciones es eso como que podríamos explotarlo mejor, ¿cierto? Sobre todo en áreas afines como administración de empresas, administración hospitalaria y hotelera, pudiera favorecerse las dobles titulaciones, pero como política de Estado, digo, política de institucional. Bueno, porque por ejemplo, a los planes de estudios ya hace 7 años teníamos casi 6 semestres y cada semestre tenía 10 asignaturas en promedio. Estamos tratando de transitar a un modelo modular que ha sido muy complejo. En Colombia se aplica bien el modelo modular, no se aplica bien. Incluso se dice en educación a distancia módulos, pero está haciendo asignaturas de 2 meses. Entonces, ¿cuál es el objeto de un proceso? Hoy en día el modelo ideal es un modelo que sea flexible, como dice el doctor, que obedezca a las necesidades actuales a los próximos 10 años por lo menos, y que a su vez se centre
en lo técnico. Entonces, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, los nuevos diseños que se están haciendo, a pesar de que hemos bajado 2 semestres, hemos ampliado el porcentaje de unidades de aprendizaje de esa formación técnica profesional. Ahora, eso es lo que tiene que pensar que decía el ingeniero, es que hacia el futuro, como está el mercado educativo, para poder mantenerse históricamente en este medio es la formación de tecnólogos o la formación de profesionales. Porque desafortunadamente pues, este mercado neoliberal de la educación que se está desarrollando actualmente en Colombia está cerrando instituciones técnicas. Por ejemplo, hoy contamos, cuando hace 15 años contábamos con 40 instituciones técnicas profesionales, hoy contamos 35. Y si uno revisa esas 35, cuántos están en funcionamiento, encontrará que muy probablemente 28 están en funcionamiento. Los otros no están en funcionamiento. Y si miramos una mirada, por ejemplo, a nivel Bogotá, hay 400 instituciones laborales frente a unas 11 o 15 instituciones técnicas profesionales, que es lo que existe en el mercado. Es un momento importante tocar esos aspectos curriculares. Ahora, esos aspectos curriculares, frente a las preguntas que hice al otro grupo, deben surgir cuáles son las características del hombre social que voy a formar en ICES. ¿Cuáles son las características de esa sociedad que queremos contribuir a formar? ¿Cuáles son esos valores y cuáles son ese modelo de pensamiento que queremos gestionar en nuestros estudiantes? Por eso es importante saber, adicionalmente, encontrar todo lo que hay que actualizar, mirar si el modelo lo dice o no lo dice, para que al final nosotros podamos decir, mire, nuestro modelo antropológico se caracteriza por estas cualidades de formación humana, y hacia eso es donde tenemos que apuntar desde el punto de vista de contenidos. Esa era mi participación. Gracias, doctor Gabriel. Entonces, ese tema que hemos estudiado los curriculares me da para los 3 siguientes puntos en términos de número de asignaturas o materias. Ya el profesor ha hecho la crítica de la necesidad de bajar el número de asignaturas, digamos así, pero favorecer el desarrollo de la competencia. De hecho, siempre los estudiantes han preguntado, ¿yo para qué tengo que ver tal cosa? ¿Sí? O dicen, estoy repitiendo en contabilidad 2 lo que me dieron en contabilidad 1. ¿Sí? O es muy parecido, o incluso en algunas carreras dicen el quinto que les doy. ¿Sí? Quinto semestre, ¿qué hacemos? Entonces, es porque tenemos la idea del contenido y no de la transversalidad para la formación de la competencia. ¿Cierto? Entonces, habrá que pensar en las nuevas propuestas o lo que ya venga en desarrollo, que sí hay que unificar algunos discursos, hacer una serie de alianzas discursivas que nos permitan tener menos materias. Aquí hay una situación, lo decía el doctor Medina ayer, muy a su estilo particular, que en la UCAL, que de alguna manera uno cree como profesional, por ejemplo yo de la educación ambiental, que la educación ambiental es la materia más importante que tienen que ver todos los estudiantes, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros argumentamos nuestra unidad de análisis o unidad de trabajo porque pues la amamos, la queremos, la conocemos y con ella trabajamos. Pero debemos estar en la capacidad de soltar un poco ese límite y mirar qué tipo de estrategia pedagógica podemos hacer para que se garantice la competencia ambiental, por decirlo de alguna manera, sin que necesariamente haya que tener una materia, si no se pasa, no se puede ver cultura política, o sea, unas relaciones aquí, etc. La tercera parte de esa flexibilidad, pues, con lo que acabo de decir, sino los prerequisitos y los correquisitos. Entonces se genera una serie de relaciones que son tradicionales, muchas veces ellas han sido porque así han sido siempre, pero porque si no veo matemática no puedo ver física, cuando puede que sí. ¿Sí? Entonces se supone que se rompen esos prerequisitos y correquisitos, pero en la práctica
pues no, pero será el estudiante quien lo descubra, ¿sí? O para eso pues estamos nosotros, o ustedes los directores, que hacen un acompañamiento o la institución a lo que se llama, se me olvidó ese concepto, cuando lo del semáforo, pero Crítica. ruta de estudio, algo así. Bueno, yo uno como asesor va llevando la ruta de desarrollo al estudiante y le va recomendando que si usted va a ver física, pues yo le recomiendo que vea matemáticas. Pero si puede las dos a la vez, ya vamos a su responsabilidad. Yo ahí tengo una pregunta. Yo no sé hasta qué punto el sistema de créditos, como tal, ¿cierto? Limite este tema de los prerequisitos y los correquisitos. Si bien, sí, obviamente la idea es que el plan sea flexible en ese sentido, yo sí creo que deberíamos pensarlo, o sea, desde los programas que tenemos y cómo estamos articulando el saber. O sea, sí intentar, obviamente, darle la flexibilidad de vida, ¿no?, a cada uno de los programas, pero también establecer una hoja de ruta, como dice profe Gustavo, y donde precisamente se den esas reglas para no tener esas falencias en el aula y de pronto esas diferencias tan grandes entre ciertos chicos y otros. Bueno, yo voy a transmitir mi opinión desde mi perspectiva. Hay varias cosas. La primera, depende de donde nos paremos. Si nos paramos en el modelo contenidista, pues los prerequisitos y correquisitos funcionarían porque lo que hay que hacer es memorizar y responder a unos contenidos. Pero si nos paramos en el modelo de competencias, deben haber, digamos, fases o desarrollo de esas competencias. Lo que yo recuerdo frente a esto es que el estudiante llega heterónomo a la institución, a cualquier institución. En la primera etapa de su formación, él adquiere competencias para estudiar, para abordar el conocimiento, para acercarse al discurso. Luego hay ¿cómo se diría? O sea, yo lo acompaño, pero lo llevo a que él sea autónomo. Si voy de un paso totalmente autónomo, y en este proceso la institución los va acompañando para ir desarrollando en eso. Esa autonomía, ¿con qué se conseguiría? Pues con el fortalecimiento o con creación de las competencias profesionales que están ligadísimas al perfil. Entonces, cuando yo digo, quiero un técnico de fútbol, por decir algo, ¿qué competencias profesionales debe tener un técnico de fútbol? Entonces debe saber las normas de fútbol, los últimos mundiales, qué es una alineación, todo eso debe saber un estudiante independiente si lo hace, estudia a la par, o si estudia por la mañana, por la tarde, o estudia aquí, luego allá. Hay unas competencias definidas. Y luego unas competencias genéricas que son las que todo profesional debe saber y todo profesional de fútbol debe saber. Por ejemplo, liderazgo, por ejemplo, cultura política, una serie de discursos que hacen parte del ser, ¿sí? Entonces, si nos paramos en que vamos a hacer una carrera que se llama técnico profesional de fútbol, y materia 1, historia del fútbol, y si no pasa historia del fútbol, no puede entrar a ver reglamento, pues ese estudiante puede que se quede en historia del fútbol porque eso es súper complejo, ¿cierto? Entonces, ahí es lo que depende. Si nos paramos en contenidos, pues estaríamos hablando de que el requisito con requisito pues carecería de sentido porque yo puedo ver a la par todo. Pero si es competencia de por lo menos definir unas etapas, ¿cierto? Que era lo que hablaba creo con la propia Marcela con las matemáticas. Las matemáticas son el área fuerte de ingenierías y de electrónica. Entonces, si no hay un proceso de diferentes niveles para que él empiece a adquirir la competencia que le corresponde a su quehacer como profesional, pues nunca la va a adquirir, porque si le van a dar una asignatura que él la debe ver en un momento en que ya tiene otras competencias, pero está viendo esta, nunca va a llegar a esa porque no la va a entender, porque no tiene las bases, porque no entiende el fundamento. Y no la va a masterizar. Exacto, y entonces lo que planteaba la profe Marcela, especialmente desde esas áreas, es imposible que le den una superior cuando no ha visto las bases. Ok, hay externas, como te digo yo, hay materias que si las suprimimos no les pasa nada al perfil del profesional. Como decía Carl Sagan, si la Tierra se destruyera, al universo no le pasaría absolutamente nada. Es que yo iba a retomar lo que está diciendo Claudia respecto a lo que también exponía la ingeniera Marcela. Ella con sus matemáticas, en el caso de cosmetología, hay unas cosas que toca hacerlas primero para que pasen, por ejemplo, en destrezas y habilidades manuales, ¿no?
bueno, aplicando también la parte teórica, pero hay algunas cosas que no se pueden pasar si no se han recibido primero una formación de otra, o sea que ahí prácticamente hablaríamos de un prerequisito, porque es que dependemos de muchas cosas manuales, de muchas cosas prácticas, entonces se va desarrollando la Tengo destreza. una fórmula para eso, una opinión que claramente no entiende el doctor Matías, pero él se lo olvidó. Ahorita se la recupero. Dime. Bueno, yo estaba pensando lo siguiente. Hablar de flexibilidad. Hablar de flexibilidad no solo implica hablar de un sistema de organización administrativo del proceso educativo, es decir, créditos. Hablar de flexibilidad implica contemplar los desarrollos particulares de las poblaciones con las que trabajamos en el proceso educativo. En tanto, cuando pensamos la flexibilidad, no solo implica generar un proceso curricular y administrativo que nos permita hacer más flexible el proceso de pasar por el conocimiento y de evaluar ese conocimiento y de completar las competencias totales para un programa. Entonces creo que ahí yo pondría un punto de pensamiento. Segundo, si hablamos de la flexibilización desde el modelo de competencias, entonces no solo se trata de hacer o de lo que nosotros hacemos como la triangulación o el cuarteto del saber hacer, del saber vivir juntos, ¿sí? Porque generalmente cuando uno piensa en competencias piensa como que se acuerda de esos saberes que permean tanto la educación, sino que también en ese sentido hay que hablar y pensar en el sentido del desarrollo de las habilidades. Por tanto, cuando tú piensas en el desarrollo de habilidades, que está directamente relacionado con el desarrollo del modelo de competencias, implica reconocer que sí debemos tener unos momentos, ¿cierto?, fundamentales de siguientes progresos, ¿sí? Llamémoslo como queramos, prerequisitos, etapas, fases, bueno, digamos que ese lenguaje va cambiando desde donde uno lo mira. Yo pongo un ejemplo práctico. Cuando un niño nace, ¿cierto?, y uno observa su desarrollo motor, él no camina inmediatamente, ¿verdad?, sino que uno de sus primeros movimientos es sostener la cabeza, ¿cierto?, con ayuda, ¿sí?, levantar la cabeza. Eso, en la medida del desarrollo, es un logro, ¿cierto?, dentro de su desarrollo motriz, que prepara el fundamento para el posterior desarrollo motor, ¿sí?, que se dé media vuelta, que el rodillito, ¿cierto?, el bote, que se levante, ¿cierto?, que haga impulso desde la cadera, que gatee o no gatee, llegue a ser solitos y camine, ¿sí? Claro, uno no determina que para todos pase igual, ¿cierto? No estamos hablando de Piaget, no estamos hablando de los estadios del desarrollo, sino de lo que hemos observado todos aquellos que hemos tenido un niño cerca, ¿sí? Y que precisamente cada uno de esos momentos de desarrollo permiten colocar el fundamento de unos posteriores, ¿sí? Y digamos que la educación en ese sentido, no porque tenga que ser escalonada específicamente, ¿cierto?, en todos sus aprendizajes, sí necesita reconocer que hay unos fundamentos, ¿cierto?, que van a permitirle a ese estudiante desarrollar posteriores habilidades. Si un chico no sabe, digamos, identificar, hablemoslo en términos de habilidades, identificar que son una de las habilidades de pensamiento más básicas, observar, pero le pedimos que analice cuando no identifica las partes del todo, y cuando identificar las partes del todo es uno de los procesos del procedimiento de analizar, hablándolo en los términos de las habilidades de pensamiento, entonces también estamos votando al estudiante a que haga algo que genere un nivel de frustración que no es necesario y que no desarrollemos la competencia que nos hemos propuesto. Entonces digamos que creo que las competencias no solo hay que pensarlas en términos digamos de los créditos y demás,
sino de todos los componentes que pueden estar ahí presentes en el desarrollo de la misma. Entonces, creo que... Pero no, o sea, no veo la necesidad de aclaración, dado que no hemos definido la palabra competencia solamente desde la desarrollo, sino justo estamos haciendo un análisis de que la competencia tiene una proyección mayor en el estadio formal, ¿cierto? Y que de todas maneras, por lo que dices y dicen, vamos a tener que estudiar el concepto de competencia y adoptar uno para que a partir de ese concepto y ese modelo, pues planteemos el perfil profesional, porque en últimas el perfil profesional es la sumatoria de una serie de competencias que nos reconoce el Estado. ¿Sí? Si yo digo soy técnico en electrónica, debo tener unos mínimos que todo técnico en electrónica de cualquier institución debe tener. ¿Sí? Sí, Si yo me reconozco como médico, debo tener unos mínimos y unos valores agregados. Y esos valores agregados, pues ya son de la institución y que pertenecen a la autonomía universitaria. Yo digo, estoy en la Santo Tomás, me obligan a estudiar la cátedra tomasina, pues ¿para qué estoy en la Santo Tomás entonces? claro, sí. Era un aporte, claro, precisamente porque dentro del equipo sí nos hemos planteado que hay que hacer un estudio profundo de competencias, no en el sentido de adoptar un concepto, sino de generar una conceptualización alrededor de las perspectivas que podemos tener a la mano. Bien. Y lo que decía el profesor Matías en 1910 era que nosotros no deberíamos dejar las evaluaciones, no estamos pensando en exámenes, sino evaluación del currículo o evaluación del plan de estudios al último semestre, sino que se debería hacer una evaluación al tercero, al segundo, cuarto y quinto, algo así, o sea, 2 o 3, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en segundo haya un clima o se pueda establecer un diagnóstico de cómo estamos frente a ciertas cosas, porque eso nos va a permitir tomar algunas decisiones. Esas decisiones, ¿cuáles son? Pues mayor cantidad de tutorías, estudios particulares, intersemestrales, cosas o modelos que garanticen que el estudiante logre pues estar en un estadio de habilidades en un momento específico del desarrollo del programa. Lo que pasa es que no se ha hecho o se deja es que el CAES nos diga eso, cuando lo que debemos hacer es nosotros en cierto momento. Eso fue algo que él proponía y que se echó como al tintero. Señor. Gracias. Es algo para mí muy importante ahorita para la vista que ustedes sepan en grandes generalidades que es el currículo. Digamos que hay un autor que es el que nosotros utilizamos, que es de apellido Barriga. Es muy bueno que de pronto ustedes busquen y lean un poquito de ella. Porque en grandes rasgos lo que hace el currículo es organizar conocimiento. Una de las finalidades del currículo es cómo organizo ese currículo. Y lo que nosotros llamamos malla, si le hacemos una analogía, es una fotografía a ese currículo. Entonces, cuando ustedes hablan de plan de estudios, están hablando de una parte del currículo. El currículo es amplio. Incluso si yo pudiese decir, son todas las 15 condiciones de calidad. Entonces, resulta que el currículo está organizado por conocimientos. Entonces, el conocimiento tradicionalmente se organizan por ciencias, disciplinas y ocupaciones. ¿Cuál es la función allí? Todos esos cubículos, esos nombres que ustedes dan de economía, principios de la economía, procesos administrativos, fundamentos contables, todo eso representan a las disciplinas y representan a esas disciplinas que van a dar herramientas conceptuales para poder ejercer una ocupación. Entonces, desde ese orden de ideas viene una de las cualidades del currículo de hoy en día. El currículo debe ser flexible. Y porque de la flexibilidad tiene varios aspectos que ustedes ya lo han nombrado, pero mire, por ejemplo, así los padres a veces critican que no, pero es una cualidad es que el estudiante tenga la posibilidad de programar algunas materias porque él desea. Esa es la finalidad de las selectivas. Pero también las selectivas tienen otra finalidad, que es que se pueden modificar.
se pueden cambiar dependiendo del discurso actual, entonces yo puedo modificarlas, eso es parte también de la flexibilidad. La flexibilidad es en tener menos requisitos y fortalecer más las competencias básicas. ¿Qué sucede? Resulta que si uno mira teóricamente, el estudiante cuando debe ingresar a la educación superior debe tener unas competencias básicas ya resueltas. Eso es y si usted tiene unas competencias matemáticas ya resueltas, pues usted puede enfrentar a cualquier campo de conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que es la flexibilidad? Que yo le permita ver a un estudiante un cálculo sin tener unos conocimientos básicos de matemática y fuera de eso yo no le doy los niveles de acompañamiento. Eso es lo peor. Y ahí no habría flexibilidad. ¿Sí? Porque la flexibilidad no solamente es decir, no hay requisitos, sino que también hay mecanismos para apoyar a los estudiantes y para contribuir al desarrollo de ellos. Ahora, en ese orden de ideas, también la flexibilidad hay que verla desde otra perspectiva, que es que por eso nosotros hacemos los registros calificados cada 7 años, y es que cambian porque las dinámicas del conocimiento van cambiando y las nuevas tecnologías van variando. Entonces, eso hace que los currículos sean hoy en día abiertos y flexibles. Abiertos porque da la posibilidad de cambio, y flexibles en el sentido de que se adaptan fácilmente al momento histórico en el que uno se encuentra, pero siempre y cuando existan algo en coherencia, que son los medios, la infraestructura y los docentes. Completando un poquito, una variable que queda sin discutir es la posibilidad de convalidar por reconocer saberes, ¿cierto? También eso hace parte del modelo de flexibilidad. Entonces, es una persona que estudia en un colegio bilingüe, tiene un alto nivel de inglés, y aquí hay que ver inglés 1, 2 y 3, y si no, no se gradúa, y el tipo pues tendrá, porque obviamente pasará, pero tendrá que esperar 3 semestres o 3 ciclos a que se haga inglés. No, la idea es que haya un modelo de pruebas de eficiencia, pero no como un ejercicio de presente un examen, sino que realmente se genere un modelo de evaluación. Yo creo que es una de las instituciones que estará siempre pendiente de las competencias que él dice que domina, o ella dice que domina. Bien, eso se hace en cuenta abierto, ¿no? El tema de la flexibilidad de las competencias y de las habilidades. Pero sí insisto en que tendríamos que acercarnos un poquito a una definición, ojalá muy lejana del SENA. Sí. Otros elementos que aparecen en el documento, la exigencia para el estudio, hablamos, la falta de integración entre los programas, entonces lo que hablamos de la doble titulación, y no solamente eso, sino también pues, a nivel económico es un desangre institucional. Ahí también me parece interesante, por ejemplo, hay otras alternativas, no solo doble programa, nosotros podríamos manejar tema de concentraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un chico de, no sé, ingeniería electrónica, le podría interesar dar su parte social, él podría hacer una concentración en promoción social, ¿sí me entienden? Y poder de pronto darle esa posibilidad de indagar en otro saber, ¿sí? Sin necesidad de ver 100% esa carrera, ni graduarse esa carrera, sino indagar en una concentración. Los directores del programa hemos venido discutiendo ese asunto hace años. De hecho, una de las motivaciones de la formulación de la propuesta de investigación era justo que en algún momento, de alguna manera, pudiéramos integrar un estudiante de sistemas con una promoción en un proyecto de grado y que le fuera funcional a ambos, no que uno arropara al otro, no, que fuera funcional a ambos. Pero yo creo que estamos en el proceso porque justo no hemos definido el cómo, sabemos el qué, pero no el cómo. Hacia allá iremos. Sin embargo, este tema de la integración entre los programas y los costos, eso tiene que ver con los 3 niveles o 3 campos de formación básica que tenemos: la formación disciplinar, la formación transversal y la formación profesional. ¿Sí? Digamos que eso ya todos lo dominamos. Menos pedagogos tradicionales que generan aprendizajes estáticos, aunque el modelo se basa en el constructivismo. Yo creo que ya se ha hecho esa discusión, los videos se los vi, en torno a que de la teoría a la práctica siempre hay una gran brecha. Pues el problema ha sido ¿cuál? La control, esa es una palabra horrible,
Foucaultiana, pero bueno, sí, Antifoucaultiana. antifoucaultiana. Pero ha sido falta es como de capacitación, de seguimiento de ese modelo y sobre todo pues ver la funcionalidad del modelo como tal. Porque pues si bien es cierto que en todos los campos de acción se puede desarrollar el constructivismo, lo que puede estar pasando y no nos hemos dado cuenta es, yo soy un promotor de constructivismo, ¿cierto? Es que de pronto hay modelos de formación en que otras cosas se aplican. Entonces estaremos manejando un modelo ecléctico, habrá que saber qué son las otras partes que están ahí inmersas. Lo que sí hay que hacer, y que ya el profesor Marco en otras instancias lo ha dicho y todos nosotros, debemos hacer una reflexión sobre la evaluación. Pero para poder saber qué evaluamos, pues primero debemos saber cómo enseñamos, ¿cierto? Y a mi parecer la evaluación debe estar nuevamente ligada a las competencias, porque es que en últimas nosotros entregamos un profesional con un perfil profesional que debemos evaluar y que de pronto no estamos evaluando. Que estaría ligado como a las tres cosas, que enseñamos, cómo hablamos, pero ese que queremos. Porque yo puedo estar dando muchos conocimientos y muy buenos, los puedo estar evaluando muy bien, pero si no va en la dirección de lo que queremos frente a cada una de las carreras, pues puede ser buenísimo, pero no le sirve para nada al estudiante. Sí, el tema de la burbuja, yo puedo estar enseñando matemáticas como me la enseñaron a mí hace 20 años y me da resultados, porque el modelo me da resultados. Es que yo he escuchado que es que lo tradicional sirve porque nosotros fuimos educados en ese modelo. Claro, pero el contexto social era otro, ¿cierto? Y las oportunidades o la proyección personal de los individuos era otra. Y los Lo medios importante era de pronto graduarse, y ya uno con el grado tenía trabajo. Ahora no solamente hay que graduarse, sino empezar a competir en un mercado que le exige otro tipo de competencias que probablemente esa matemática de hoy ya no te hace, ya no le da. ¿Sí? Yo siempre he dejado una pregunta abierta y de eso voy a escribir alguna vez un capítulo, y es ¿qué debe enseñar el profesor de matemática en contabilidad? ¿De dónde sale la raíz cuadrada de x más b más c cuadrado? O aprender a operar rápidamente la calculadora y tener un dato cierto que le permita solucionar un problema de la contabilidad. Hay como una A paradoja. eso era lo que yo quería complementar. O sea, en esta época donde digamos que casi todo está a la mano, es mucho más fácil, ¿cierto? Cada vez tenemos acceso a más información, es muy fácil entrar a un Google y buscar, ¿cierto? Un dato exacto, no sé quién es el presidente de China, uno ahí lo tiene en cuestión de segundos, ¿cierto? Y es digamos que es un aspecto que se ha mitigado con la tecnología. Entonces yo creo que si nosotros nos quedamos en preguntar ese tipo de cosas, ¿cierto? Que ese saber específico, no ese contenido, ¿no? Pues estamos como atrasados en el tiempo, porque eso ya no es relevante, ya cualquier persona lo puede hacer. Pero no lo interrumpo. Ahí es donde debemos tener posición, porque la raíz cuadrada que acabo de mencionar, que ya se me olvidó lo que también debe ser estudiada, también debe ser producto de la humanidad, o sea, pero ¿a quién le corresponde? Ese es el lado que quiero ir, ¿a quién le corresponde? Por eso yo soy a veces cansón en el tema. Yo insisto en que debemos definir muy bien lo que es técnico profesional, porque, como decía el doctor Benítez en la UCAD ayer, si a nosotros estamos estudiando el posgrado y nos dictan una materia muy buena y la traemos al estudiante y decimos, pero es que no, el estudiante está en otro modelo de formación, en otro proceso de formación, y nosotros debemos estar en capacidad de dar esas competencias. Pero el problema es, vuelvo a hablar a título personal, y creo que Claudia estaría conmigo en esa posición, es el contenido, contenidistas. Entonces nos dicen 16 semanas, 16 temas, y se queda como en esa no en el tema de la competencia. ¿Sí? ¿Cuáles serían 3 líneas de competencia para generar una sola competencia específica y al final evaluamos una competencia? ¿Cuál es la competencia? ¿El estudiante sabe hacer una nómina? ¿Sí la sabe hacer o no la sabe hacer? ¿Sí? Puede sonar reduccionista, pero es que el perfil de él dice sabe hacer nómina. Pero eso es diferente, porque una cosa es enfrentarlo hacia una situación donde él tenga que aplicar el conocimiento que digamos adquirió en el aula, ¿cierto? Que digamos que en ese sentido yo estoy más de acuerdo personalmente. Y otra cosa es preguntarle específicamente algo, ¿sí? ¿Sí? O por ejemplo, dígame, nárreme la historia de tal. No, sino más bien con esa historia pongámosle a hacer algo, ¿sí? Que sea crítico, que proponga, que haga un análisis. Yo tengo un documento de eso, por ejemplo. Entonces, claro, profe, hay que definir las competencias. O sea, Pero es eso, o sea, lo que ustedes están planteando, yo me voy y voy a hablar desde aquí. a mutuo A punto propio de promoción social. Nosotros tenemos claro por cada semestre cuál es la competencia que
nuestro estudiante. Entonces nosotros cada semestre procuramos lograr esas competencias, ¿cierto? Para que al final de los finales, cuando nuestros chicos están en quinto, nosotros sumamos, ¿cierto? Y nos damos cuenta, oiga, si se hizo bien el proceso que se hizo en primero, en segundo, en tercero, y cuando estamos en quinto ya tienen competencias de análisis, ellos desarrollan todo un proceso de sistematización, desarrollan una serie de cosas que uno dice, el ejercicio parece que se hizo bien en ese proceso que dijimos, bueno, sabemos que cuando ellos llegan a cuarto o a quinto, ya las organizaciones les están pidiendo una serie de competencias que ellos deben demostrar que saben, ¿cierto? Entonces en esa medida uno dice, bueno, obvio, en el camino uno tiene errores, baches, conflictos, todo lo que uno quiere, pero al final de los finales uno dice, cuando los chicos ya están como profesionales en diferentes espacios, se generó lo que el perfil estaba diciendo que le iba a proporcionar al estudiante. Y uno lo ve ya porque ellos están en diferentes áreas, en diferentes procesos. Nosotros no decimos la sumatoria de todos los promotores sociales se van a trabajar con niños trabajadores o con niños habitantes de calle. No, salen para muchísimos espacios y sabemos que lo que debemos haber generado son una serie de competencias que en cualquiera de los espacios en donde ellos estén puedan responder al ejercicio que la comunidad lo requiere. Entonces, es como a eso lo que, o sea, para nosotros sí es esa la apuesta. No, es que, digamos, hay algo que yo quiero resaltar a lo que tú estás planteando, y es precisamente que el tema de los contenidos ha sido un dilema dentro de la educación y las transiciones de los campos de acción en los que nos movemos. Y digamos que aquí hay que pensar, y es un punto que quiero dejar porque creo que el equipo tendremos que pensarlo entre todos, y es la relación entre la planeación pedagógica, ¿sí?, y esa perspectiva del contenido. Es un ejercicio que iniciamos con el diagrama de factores, sin embargo, creo que nos falta camino, ¿cierto?, por recorrer a partir de ese primer análisis, pero también, digamos, en el sentido de que precisamente el punto que tú anclas de la construcción de conocimiento, ¿sí?, es precisamente que hoy a la mano tenemos múltiple información. O sea, si uno quisiera aprender y leer de muchas cosas, uno tiene la información a la mano. Ahora, la diferencia está en lo que hacemos con esa información y esos datos, ¿sí?, que era lo que planteaba el ingeniero, y que es precisamente la transición a la construcción del conocimiento, ¿sí?, que en esa medida, digamos, nosotros que estamos adscritos como al constructivismo, es la transición en la que tenemos que, o bueno, intentamos adscribirnos al constructivismo. No, Pito Páez lo resolvió hace rato, dijo, yo ya no pertenezco a ningún ismo. Eso no, profesor, y no, tiene que empezar a adaptarse a cualquier modelo. Bueno, sí, claro, los maestros y las instituciones nos pueden adaptar a cualquier modelo en cualquier momento, pero la idea, digamos, la retomo, y es en el sentido de, es fundamental pensarnos esto que has puesto sobre la mesa. Dos, en relación a las realidades de cómo es que se está desarrollando el aprendizaje en la época contemporánea, y eso anclado al desarrollo de competencias y a la construcción de conocimiento, porque hoy la construcción de conocimiento no es el desarrollo teórico, ¿no?, que a veces uno en la academia pensaba que el construir conocimiento era desarrollar nuevas teorías, y así no lo enseñaron. Pero precisamente en este cuestionamiento que se ha planteado por ustedes, tenemos que pensarnos entonces cómo es que se da esa construcción de conocimiento, y yo pondría también sobre la mesa la relación que ya de pronto iniciamos con algún ejercicio sobre la planeación pedagógica y ese dilema que tenemos con planear de X forma, y a qué es lo que hacemos énfasis en esa planeación y a qué es lo que nos lleva, por tanto, esa planeación cuando vamos al ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Sí, estamos como de acuerdo en el asunto. Yo me atrevería a decir que todos de alguna manera tenemos el mismo proceso de promoción social. Lo que pasa es que puede que no sea consciente, ¿sí? Pero de todas maneras empleamos un técnico profesional con las competencias, y el otro todavía no está, pero están en el mercado, se están defendiendo. Bueno, segundo, el tema del conocimiento, ahí entra otra pregunta. Es que el problema de la pedagogía es que es muy enredado. Y es que tenemos que definir entonces qué tipo de conocimiento, porque nosotros estamos generando conocimiento,
Es que no es un conocimiento abstracto, un conocimiento teórico, filosófico, analítico, sino nuestro conocimiento debe ser aquel que permita al estudiante resolver un problema particular, un contexto particular, que es lo que hace la técnica profesional. El profesor Tiberio lo decía muy bien alguna vez, cuando él les preguntaba, ¿qué producto hacemos en comercio internacional a vos estabas ahí, creo que estabas ahí, para los estudiantes de comercio? No, pues que puedan exportar o importar, a menos teóricamente, una naranja de Suiza a Colombia. Si él logra exportar con todos los aranceles, documentos, todas esas cosas, o importar, pues demuestra sus competencias profesionales en el comercio internacional. Hacer, por ejemplo, la historia del comercio, pues es importante, hay que hacerlo, pero no le corresponde a esta persona, le corresponde al profesor de historia del comercio, que le gusta ese tema y que está creando una producción de conocimiento distinto. Bien, esto lo dice el mismo documento que está socializado como modelo curricular, como antecedentes. Lo que quiere decir que estos antecedentes han sido pues escritos, analizados, pensados desde el 2005 más o menos. La pregunta es, ¿y cómo estamos ahora frente a ese contexto? ¿Sí? Yo siempre he dicho que la tendencia de nosotros es a dañar o a denigrar de lo anterior. Y también he dicho yo que si esta mesa está aquí es porque alguien la gestionó, alguien la puso ahí. Entonces no todo ha sido malo, de hecho, hemos tenido una gran representatividad en el mercado de egresados de ICES en el contexto nacional. Creo que tiene un puesto preponderante ICES frente a la producción de técnicos profesionales y tenemos que valorar mucho eso. Lo que queremos es de pronto, o las discusiones que hemos tenido, es generar un acto consciente de la práctica pedagógica y poder tomar decisiones acertadas frente a lo que se hace en nuestros programas, ligando la competencia profesional, ligada al perfil profesional, la práctica o la didáctica o cómo desarrollamos y la evaluación como un cierre real de un proceso que se supone continúa, porque sabemos que nuestro estudiante no solamente llega a clase, sino que también trae un modelo tecnológico, incluso profesional, pero nosotros no podemos, más allá que las notas, saber exactamente qué pasó con nuestro estudiante en su proceso de formación, o muchos pues ya después de hacer un seguimiento de egresados, que si lo dejamos a pie de página, es muy deficiente, muy poco sabemos de nuestros egresados. Entonces, ¿qué otro modelo tenemos para evaluar el proceso que hemos venido desarrollando, ¿no? Eso está en el documento. Luego aparece pues un marco legal que no voy a entrar a discutir porque ayer hicimos un local sobre eso y yo les tengo preparado un video que creo que ya lo vamos a ver, pero que lo suba a la plataforma, se los envío para que lo suban, sobre toda la discusión que hace el exministro de Educación Superior sobre el marco legal, y él define ahí qué es un técnico profesional, qué es un tecnólogo, cuál es el alcance de la educación, cuáles son los propósitos, todo lo que dice la ley 30 del 92, ¿cierto? Viceministro. Sí, se llama, no lo recuerdo ahorita, es un señor de gajitas calvo, alto, con un buen vestido. Ya me gusta. No sé. Si me nombrara ministro, ¿qué haría? Nombraría asesora al rector Tiberio. Entonces, sí. Entonces la idea es que con el video completamos un poco esta parte de la ley 30, pero pues no sobra decir que es nuestra ley reina, por decirlo de alguna manera, que yo sí soy convencido también, creo que la profesora Paola me acompaña en esa afirmación, que todo profesional ligado a la educación, sea profesor de profesión o profesor de vocación, debe conocer los alcances de la ley 30, como digamos, porque a veces nos dimos cuenta. La gente vive la vida sin ley, y no me refiero a que estemos en el oeste, sino que el oeste es viejo, sino que no nos interesa la ley, la norma, no, simplemente yo vengo en mi clase y no sabemos que estamos en un ejercicio de generación legal. Entonces, una propuesta... No, y haciendo un cuestionamiento pues, sobre nuestra formación política, ¿no? Paréntesis, pero es que tiene que ver como con esa conciencia, no solo porque seamos maestros, no solo porque la ley 30, sino por esa conciencia de... Pero digamos que si yo estoy metido en un ejercicio de exportación e importación de la me toca hacerme... y cada profesión tiene su marco legal, ¿no? Así como los hospitalarios. Pero a grosso modo la ley lo que la ley es los objetivos de la educación, los propósitos de la educación, las sanciones, la definición de conceptos, todo se debe remitir.
a la ley. Y de allí se derivan otra serie de decretos, leyes, artículos, como por ejemplo, aquí está citado, el decreto ya no está vigente, el decreto 2566, ahora estamos hablando de la ley 1188, Y el del que decreto 1295. 1296. Entonces, De evaluación. como el ejercicio de evaluar el Sí. documento que tenemos, pues habrá que hacer una actualización. En la matriz existen unas condiciones que hemos colocado para el proceso. Frente a los aspectos filosóficos del currículo, ahí aparecen unos autores, pero en esencia demuestra que el currículo es la producción pues, de una comunidad, de una sociedad que permite la consolidación de un grupo de profesionales que resuelven problemas particulares de la sociedad en la que están inmersos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una interrelación entre el individuo y la sociedad. Y la función, por ejemplo, del Estado, la función de la familia, la función del mismo individuo en el desarrollo del país, porque en últimas lo que es la educación no es otra cosa que la inversión de un Estado en las siguientes generaciones pues, de conocimiento y de desarrollo. ¿No? Y no me meto mucho en los autores porque soy malo para citar autores. Siempre digo que la canción de Dime el pajarito es de Diomedes Díaz y no es de... Ah, pero si fuera de Charly García, se equivoca. Acabas de pronunciar un nombre santo. Maestro Charly. Bien, hay unos valores que atraviesan nuestro modelo pedagógico. ¿Está acabando el tiempo? Aquí tengo yo mi control. Unos valores que atraviesan la actividad que desarrollamos. ¿Sí? Entendiendo los valores pues como esos aportes, esas condiciones, esos aspectos que son buenas en esencia, o sea, en sí mismos son buenos y que le permiten al individuo, al ser, pues lograr un desempeño en lo social. Todo tiene algún grado de valores. La práctica de la educación también. Entonces, hay unos valores de orden moral, ¿cierto? Son valores que tienen que ver con la relación del individuo con la sociedad, tienen que ver con el concepto de lo ético, de lo bueno, de lo malo, lo axiológico, y tienen que ver con cómo me desempeño, cómo me desenvuelvo ante la sociedad. Quiere decir esto, que la actividad educativa de la corporación, y de acuerdo con nuestro modelo pedagógico, apunta a que se perfile un individuo capaz de desenvolverse en la sociedad, pero no solamente como un agente pasivo que está en una sociedad que no afecta ni lo afecta, sino por el contrario, que sea capaz de transformar la sociedad que lo rodea en unos modelos circulares. Primero su propia vida, ¿cierto? Generar calidad de vida para sí, luego calidad de vida para quienes lo rodean de manera inmediata y muy probablemente las acciones, desarrollos, empresas, emprendimientos que esta persona haga afecten grandemente a la comunidad. ¿Sí? Eso en cuanto a los valores. Entonces aparecen ejercicios como la solidaridad, la honestidad, la bondad, la responsabilidad, la lealtad, etcétera, etcétera. Dicho ahí, pues es bonito. El problema, yo siempre dejo la pregunta, es ¿cómo en la práctica hacemos que la persona no solamente sea buena en la máquina calculadora, sino que también tenga pues, el valor de la responsabilidad o la lealtad o del respeto? Pues ahí viene la formación transversal que está, y Claudia que ha estado en ese barco lo sabe, que está mal entendida, porque se nos genera otra opinión personal. La idea de que con dictar la clase de metodología el estudiante ya tiene estrategias metodológicas. No, debe ser transversal. La palabra transversal no quiere decir así, lineal, en el último pedacito del currículo, sino yo diría que así, y si soy más osado, transversal. Como una telaraña. Claro, y eso me parece muy importante que lo mencionen, porque nosotros lo que tenemos que hacer, por eso en esos casos que ustedes mencionan la metodología, es también reforzarlo desde nuestras otras, por ejemplo, yo me voy mucho a la materia, pero dentro de otros aspectos, no sé, académicos que estamos desarrollando, otros espacios, otras materias, donde se refuerce de pronto esa metodología o esos contenidos que se hicieron en esa clase y se les da una oportunidad para que lo asimilen en diferentes contextos, y ahí es donde empezamos a fortalecer el proceso. Eso me parecería muy valioso. Claro. El problema es lo que nosotros siempre hemos planteado frente a cada uno de los programas, y es que no para todos los programas se ve o se tienen que ver igual ese tipo de asignatura. ¿Por qué? Porque cada uno de los programas tiene un plus diferente, no es lo mismo un promotor social a un ingeniero. Entonces, cuando yo estoy mirando la metodología, pues los estudiantes se van a mirar
sea, yo cómo tengo que implementar esto con las comunidades, cómo es que yo puedo sacar datos de la gente, sí, me hago muchas preguntas desde ahí. Las mismas se hace el ingeniero, bueno, yo a partir de todos los aparateos que tengo que hacer, bueno, ¿y aquí dónde le meto la metodología? Como la encuesta Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas también hacen que desde, valga la redundancia, desde la metodología propia del docente, tenga que utilizar unos mecanismos propios para que ese conocimiento realmente aplique con los estudiantes con quien se encuentra. Porque si no, es muy difícil. Es lo mismo que con cultura política. Nosotros miramos la cultura política desde, mire lo que hay, mire lo que hay, mire lo que hay. Pero es que la cultura política yo la hago cuando salgo a la calle, cuando me subo al bus, cuando estoy con las demás personas, cuando estoy dentro de mi entorno laboral, dentro de mi entorno académico, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde, bueno, y donde la cultura política cabe desde lo que me están diciendo. Claro que tengo que completar, porque sí hay una, y también se las pueden proveer, hay una definición de competencias transversales, competencias genéricas, y en ella se refiere la cultura ciudadana, así aparece. Entonces, lo que tú dices es cultura ciudadana, claro, y hay que generar un espacio para que desde el cálculo diferencial el estudiante tenga la posibilidad de poner en manifiesto su cultura ciudadana. No, pero tiene que ver con todos los niveles, porque es que la cultura política entra en muchísimos espacios, o sea, la ley no está, o sea, la constitución no está escrita para que la miremos de acuerdo a lo que dicen los abogados, sino que la constitución está escrita para aplicarla en nuestra cotidianidad, con nuestra familia. Ahí está el ejemplo, ese ejemplo refuerza la idea que estaba dando yo hace un minuto. Cultura política, 16 clases, entonces 16 temas. Primer tema, título de artículos fundamentales. Primera clase, entonces usted hace el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. Ojalá fuera así. No, a mi parecer, la cultura política debería ser ejes transversales, participación ciudadana. La participación ciudadana como ejercicio en un corte o en un semestre, qué sé yo, me va a obligar a estudiar mis artículos fundamentales, pero también me los va a obligar a poner en un contexto. Es que, pero eso hace parte como de otro pero la mejor. Sí. No, yo he tenido en otros espacios ese problema que Claudia dice. Por ejemplo, en microeconomía es necesariamente economía matematizada. Entonces les digo a los muchachos, ustedes ya vieron cálculo. Sí, nosotros sabemos derivar, resolvemos todos los problemas del libro. ¿Y qué significa eso y cómo lo aplicamos aquí? No saben. Entonces toca darles un curso rápido de cálculo aplicado específicamente al concepto de productividad marginal, productividad media. Pero si toca. Pero es lo que decía el profesor Romana. Estoy de acuerdo, pero yo también quiero ahí anotar algo. Por ejemplo, lo que ustedes dicen es verdad, dependiendo del saber y del programa que estemos hablando, obviamente se tienen que desarrollar cosas muy específicas. Claramente la metodología, no sé, de investigación se aplica muy diferente a promoción social, lo que decíamos, a cómo se aplica a